pasó lo que tenía que pasar. Perforé las tuberías que suministran agua caliente y fría al baño de la bodega. Hola a todos y bienvenidos a esta cuarta entrega de NoisyBiz. En el segundo video, había planteado como siguiente paso demoler los escalones en el recibidor. Voy a dejar este paso para después, porque primero quiero conseguir tablas con las cuales construir una rampa provisional para poder seguir llevando carretillas llenas de escombros a la bodega. En lugar de ello, vamos a demoler el área de lavado. Hay que remover el boiler, el lavadero y demoler los muros y la base que lo soportan. Este es el equipo de seguridad que utilicé. La mascarilla para filtrar hasta el polvo más fino, lentes de seguridad, protección auditiva y guantes de demolición. Y estas son las herramientas que utilicé. Un rotomartillo, cincel plano, cincel para quitar azulejos, 2 llaves inglesas, una cegueta con mini arco para poder cortar en espacios muy estrechos, una fibra de metal, carretilla y pala para retirar escombros, escoba y recogedor. Para poder retirar el boiler, primero hay que cerrar el suministro de agua que baja del tinaco. Luego hay que vaciar el boiler, haciendo uso de la llave para ese fin. La entrada de agua fría y la salida de agua caliente las pude desacoplar fácilmente con la llave inglesa, pero la derivación de agua fría en la parte derecha la tuve que cortar con una cegueta. Una vez vacío, el boiler es muy ligero y lo puede remover una sola persona. Al empezar a remover el cemento alrededor de las tuberías de agua, pasó lo que tenía que pasar. Perforé las tuberías que suministran agua caliente y fría al baño de la bodega. Afortunadamente ya estaba cortado el paso de agua a esas tuberías, por eso no salió ya mucha agua. Pero como cerca de estas tuberías también pasa el tubo que lleva el agua de la red al tinaco, decidí también cerrar la llave principal de la casa. La llave principal estaba muy oxidada y no pude despegarla con la mano. Aquí estoy haciendo uso de una llave inglesa para poder generar un poco más de palanca. Estas llaves de paso, cuando son muy viejas y están muy oxidadas, tienden a romperse. Para no quedarme sin agua en el baño de la bodega, tuve que buscar una manera de restablecer el suministro. Aquí estoy liberando las tuberías del cemento para poder luego cortar la parte dañada. En ese momento no lo sabía, pero ese espacio resultó ser muy estrecho para colocar un acople de reparación. La reconexión la hice en otro segmento del tubo donde había más espacio para maniobrar. Para evitar soldar tuberías de cobre, algo en lo que aún no tengo experiencia, conseguí 2 acoples de reparación y 4 metros de tubo de cobre flexible. Los acoples son para tubería de media pulgada, pero el tubo de cobre flexible es más delgado que el tubo rígido. Por eso, en la ferretería me recomendaron llevar tubo de cobre flexible de 3/4 de pulgada. Corté el tubo para quitar la tuerca de conexión para el tinaco, porque el acople de reparación no se puede conectar a esa tuerca. Luego, con la fibra de metal, limpié la superficie del tubo lo mejor que se pudo. Esto para que el empaque del acople de reparación selle bien con la superficie del tubo. A pesar de tallar con mucha fuerza por mucho tiempo, no pude limpiar todo el óxido de cobre. Lo mismo hice en el otro extremo del tubo que iba a recibir el otro acople de reparación. Aquí se ve la conexión del tubo de cobre flexible al tubo de agua fría, y aquí se ve la conexión del tubo de cobre flexible con el tubo que lleva agua al baño de la bodega. Restablecer el suministro de agua al baño me quitó un día de trabajo. Después de ello pude continuar quitando el repello de los muros y recortando con la cegueta la tubería de desagüe del lavadero. Lo que sigue lo conocemos bien del capítulo 3. Cincelar el cemento alrededor de los ladrillos para poder removerlos uno por uno. En el capítulo 3 también les explico cómo ajustar y operar el rotomartillo. El otro lado del lavadero estaba unido a su muro por una superficie de cemento pulido que fue muy difícil de demoler. El cemento está mezclado con grava que es muy dura de romper. Me tuve que ir haciendo camino por el concreto piedra por piedra. Si van ustedes a quitar un lavadero, asegúrense de que éste esté empotrado firmemente al muro de atrás antes de demoler el soporte de los muros laterales. Aquí está el lavadero ya libre del soporte de los muros laterales. Estos lavaderos pesan entre 85 y 90 kilos. 2 personas lo pueden cargar bien.
Aquí me acabo de asegurar de que mi ayudante tenga su protección auditiva y su máscara puestas antes de empezar a trabajar. Puse esa torre de ladrillos para detener a esa altura la caída del lavadero. Había puesto la carretilla porque pensé que sería más fácil sacar el lavadero subido en ella, pero resultó más fácil y más seguro sacarlo cargado con las manos. Mi ayudante no quiso salir en el video, por eso no pude grabar el momento cuando retiramos el lavadero. Ya sin el lavadero, pude retirar el resto del muro lateral que todavía quedaba, teniendo mucho cuidado de no perforar el tubo que lleva agua de la red al tinaco. Aquí los pasos que ya conocemos. Primero retirar el repello, para luego ir quitando los ladrillos uno por uno. Y remover constantemente el escombro. Para cincelar en la parte más baja del muro, se pueden ajustar las empuñaduras del rotomartillo de modo que no topen con el piso. Al momento de demoler la base del lavadero, retiré lo que quedaba del tubo de PVC y tapé la tubería del desagüe con un trapeador envuelto para evitar que caigan escombros adentro. Finalmente, con el cincel para quitar azulejos, quité las piezas de piso cerámico que rodeaban el lavadero. Para esta tarea, el uso de guantes de demolición es obligatorio, para evitar cortaduras al momento de manipular material cerámico roto. Aquí ya solo estoy rompiendo la plancha de cemento que estaba bajo el piso cerámico. Estoy usando para ello nuevamente el cincel plano. Y aquí está el resultado. El boiler y el lavadero se han ido y las tuberías de agua y desagüe que son innecesarias han sido removidas. Solo queda pendiente remover y rescatar las piezas del piso de mármol del área de lavado, pero para ello necesito conseguir una moladora. Una última reflexión sobre la reparación de la tubería de agua. La solución que elegí es rápida y sencilla, pero no es una solución muy económica para algo que es simplemente provisional. Espero que el video haya sido de su interés. En el próximo video vamos a ver la demolición de la cocina de cemento. Así que no se lo pierdan. Nos vemos.